Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy martes 3 de noviembre del año 2020 a este espacio titulado Bajo la sombra del Omnipotente. Estamos una vez más aquí reunidos para buscar presencia de Dios, para buscar de su palabra, para buscar a través de la oración de este tiempo devocional donde estudiaremos su palabra, donde oraremos y pondremos todas nuestras peticiones delante de Él y por supuesto también daremos gracias. Así que quiero animarle en esta mañana para que juntos miremos el Salmo 100, y leamos un momentico lo que dice el Salmo 100, es un salmo muy cortico, Salmo 100. Dice de la siguiente manera el Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100. Estamos en el Salmo 100. Volvámoslo a leer, el Salmo 100. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por las generaciones. Salmo 100. Este Salmo 100 es una doxología. ¿Qué quiere decir eso? Que es el final de lo que el salmista nos viene hablando desde el Salmo 94, Salmo 94, 95, 96, 97, 98 y 99, viene presentando a Jesús, o viene a Dios mismo, lo viene presentando como Rey, el Rey de toda la tierra, en su reino. Y en el Salmo 100 es el aleluya de esa aseveración del Señor como Rey. Y termina el Salmo 100 alabando y dando gloria a Dios a ese Rey. Entonces, mire que cuando uno se presenta ante una persona de eminencia, uno no se presenta de cualquier manera. Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de ir, tener una cita, un almuerzo, un desayuno, por lo menos un café, con alguien importantísimo de esta tierra, un presidente, un gobernante, yo creo que uno no llegaría de cualquier manera ante ese presidente. Así que este Salmo 100 es eso, es la invitación que el salmista hace a cómo venir ante ese rey, de ese rey del cual viene hablando, como recuerde, desde el capítulo 94, Salmo 94, Salmo 90, hasta el 99, viene presentando a Dios como el rey de toda la tierra. Y el Salmo 100 es esa doxología, es ese aleluya, es ese final, es esa expresión máxima de cómo acercarnos a ese Rey. Así que la invitación que el Señor nos hace a acercarnos a Él no es de cualquier manera. Lo primero que dice es que cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, que sirvamos a Dios, pero ¿cómo? Con alegría. Salmo 100. Que vengamos a su presencia, pero ¿cómo? Con regocijo. Que reconozcamos que Jehová es Dios,
que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, que somos las ovejas de su prado, que entremos por sus puertas. ¿De qué forma? ¿Con cuál actitud? Dice que con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Que le alabemos, que bendizcamos su nombre. Y hay una razón por la cual ya dije que Él es rey. Pero ese rey tiene un carácter. Dice, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que, hermanos queridos, amigos, amigas, en esta mañana no estamos por cumplir un horario, no estamos por responsabilidad, no estamos buscando presencia de Dios por compromiso. Es que me comprometí con los hermanos, entonces me toca conectarme. No, hermanos, venimos ante su presencia porque es que no estamos ante cualquiera. Estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no es vano que el salmista nos dé este Salmo 100 después de habernos hablado desde el Salmo 94. Ahí le dejo una tarea. Lea Salmo 94, 95, 96, 97, 98 y 99 y termina el Salmo 100 con una voz de aleluya, con una alabanza máxima, diciendo cómo es que debemos presentarnos ante ese Rey. Porque eso es lo que está haciendo nuestro Salmo, presentando a Dios como el Rey de la tierra. Y aquí la invitación que hace el salmista es esa, que vengamos ante su presencia con regocijo, con alegría, que le sirvamos con alegría, con gozo, que vengamos agradecidos, que entremos por sus puertas con acción de gracias. Y hay una razón, porque ese rey, porque hay muchos reyes que, de hecho, los reyes de la antigüedad eran crueles. Por ejemplo, los emperadores eran crueles, el emperador de Egipto, el emperador de Asiria, el emperador de Babilonia, el emperador medo-persa, el emperador griego, el emperador romano, eran reyes crueles, no eran. Pero aquí el Señor nos está diciendo, acerquémonos a ese rey porque hay una razón. Él es el rey, pero ¿qué clase de rey es nuestro Dios? Dice, Él es bueno. Ay, tremendo es. Él es bueno. Y dice que para siempre es su misericordia. Así que en esta mañana con esa actitud de reverencia, es más, dice que lo reconozcamos. Dice, reconozcamos que Él nos hizo. Eso se llama adoración. Reconocer quién es Dios se llama adoración. Adoración no es la expresión de cantar una canción suave en alabanza, mientras estamos en el momento de alabanza y a cantar una canción suave. ¿Cómo adora ese siervo? No. Adoración es reconocer quién es Dios, quién es Él, ante quién estoy. Así que, ¿qué tal si en esta mañana comenzamos este nuevo mes, comenzamos estos nuevos espacios precisamente con esa actitud, dando gracias al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre ha sido su misericordia. Así que oremos al Señor. Amado Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Bien dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote, y el sacerdote, su función era presentarse delante de Dios a favor del pueblo y traer un mensaje de Dios para el pueblo. Era un intercesor entre Dios, entre el pueblo y Dios. Eso hacían los sacerdotes, acercar al pueblo a Dios. Y Señor Dios de la gloria, en Hebreos que nos presenta la máxima de Jesús, la magnificencia de Jesús, que Jesús superior a todas las cosas, y allí nos presenta inclusive que Jesús es superior al sacerdocio levítico. Es decir, los sacerdotes levíticos eran humanos y tenían que sencillamente presentar ofrendas por sí mismos. Y la invitación que nos hace el salmista, el escritor de Hebreos es: acerquémonos pues, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nos invita a que nos acerquemos a un lugar. Dice, acérquense pues al trono de la gracia confiadamente, donde hallaremos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y es prácticamente casi parecido a lo que está haciendo el salmista David allí cuando escribe allí estos salmos a partir del Salmo 94 hasta el 99, donde está presentando a Dios como el Rey, el único soberano. Pero en el Salmo 100 hace una doxología, es decir, es un éxtasis final de alabanza, explota en alabanza por decirlo así, pero dice cómo hay que acercarse a ese Rey.
dice que hay que acercarse a ese rey con alegría, con regocijo, que hay que servirle, que hay que ser agradecido, que hay que adorarle, reconociendo que Él fue quien nos hizo y que no nosotros a nosotros mismos, y da la razón por la cual, o el carácter o la característica de este rey. Dice que este rey es bueno y que para siempre es su misericordia. Tal vez él se compara con él mismo, tal vez dice: yo soy rey de Israel, pero yo la verdad soy un rey malo. En cambio, Dios, no hay nadie como él. Y sin embargo, tal vez el salmista David, viendo que habían más reyes, porque él no era el único rey que gobernaba la tierra en ese entonces, había muchos reyes, había muchas regiones alrededor y había muchos reyes, así que tal vez daba cuenta del carácter de todos aquellos que reinaban, que gobernaban, y se daba cuenta de que definitivamente su carácter no era nada comparable con todos los reyes de la tierra, que el carácter de Dios no era nada comparable. Por eso da la invitación que cada vez que se acercase a ese rey, pues así como cuando uno tal vez sí tiene la oportunidad de ver allí cómo era que se acercaba una persona a esos reyes, allí había sencillamente toda una logística. Una persona no llegaba ante un rey así porque sí. Sencillamente había una logística para poderse acercar al rey, tenía que hacerse anunciar, y eso era una tremenda, todo lo que acabo de decir, una logística tremenda. Entonces imagínense cómo nos está invitando el mismo salmista que nos acerquemos al trono de la gracia. Dice: acérquense con regocijo, con alegría, no con quejadera, no con quejabanza, sino sencillamente con acción de gracias, con actitud de un corazón agradecido. Y el mismo Señor, siendo en su oficio de rey, porque el Señor tuvo varios oficios, Él fue sacerdote y Él también fue rey. Así que el Señor, en esa disposición de sacerdote, nos invita a que nos acerquemos a Él mismo con confianza, como hijos de Dios, redimidos, perdonados, justificados por la gracia, y nos podemos acercar a ese trono. A ese trono no a llorarle allí, nos acercamos al trono sencillamente a agradecer. Y en esta mañana, Señor Dios de los cielos, pues claro, por supuesto, Señor, queremos tomar unos minutos para tener esa actitud de acercarnos a ti, Señor Dios de la gloria, no de cualquier manera, sino, Señor Dios de la gloria, primero con una actitud de gratitud, porque, Señor, hay vida, primeramente hay vida, tenemos vida. Hoy podemos darnos cuenta que, Señor, nos hemos levantado, hemos despertado, Señor Dios de la gloria, ya nos hemos movido, nos hemos tomado algún cafecito, Señor Dios de la gloria, estamos frente a estos medios, Señor, reunidos, Padre amado, ante tu presencia, ante el trono de la gracia. Y yo creo que, Señor, esa es una de las razones suficientes, Padre amado, para estar agradecidos, que hay vida, porque mientras haya vida tenemos esperanza, decía Eclesiastés. Así que, Señor Dios de la gloria, muchas gracias, gracias por la vida, bendito Señor. Tal vez, Padre amado, en estos tiempos donde se habla de muerte, Señor, hoy la vida es preciada, hoy la vida es lo más apreciado, bendito Señor, por cualquier ser humano, donde, Señor Dios de la gloria, estamos, Padre amado, a la puerta de la muerte, bendito Señor. Cualquiera puede, Señor Dios de la gloria, morir en estos días, Señor Dios de la gloria, porque así está, este año nos ha correspondido, bendito Señor, convivir con ella, Padre amado, convivir con la muerte, bendito Señor, que este año, Señor Dios de la gloria, y no más aquí en Colombia, Señor Dios de la gloria, se ha llevado a más de 30,000 personas, bendito Señor, en lo que han corrido de estos 7 meses, 8 meses, Padre amado. Así que estar vivo hoy en día prácticamente es un privilegio. Podríamos decirlo así sin pelos. Le podríamos decir: Señor, hoy, Dios de la gloria, estar vivo es un privilegio. Porque bendito Señor Dios de la gloria, donde se habla tanto de este tema de la muerte, bendito Señor, hoy nomás el hecho de estar vivo, ya, Señor Dios de la gloria, es suficiente. Señor Dios de los cielos, por eso hoy nos presentamos delante de ti, porque, Señor, nos das esa oportunidad de poder vivir. Y si es de vivir, Padre amado, es para adorarte, para servirte, para agradecerte, para, Señor Dios de la gloria, reconocer quién eres tú, bendito Señor Dios de los cielos. Si hoy permites que todavía, Señor, podamos abrir nuestros ojos, Padre amado, es porque sencillamente, Dios de gloria, todavía, bendito Señor, hay esperanza. Todavía, bendito Señor, a pesar de las dificultades, Señor Dios de la gloria, hay propósito de parte tuya. Todavía, Señor Dios de los cielos, no nos has recogido porque todavía hay algo que hacer. Padre amado, el cristiano no se muere en la víspera. Un cristiano no se muere en la víspera. Un cristiano
cristiano se muere cuando Dios lo disponga, porque sencillamente hay un propósito de parte de Dios. A veces, Padre amado, escucho uno palabras de la gente del mundo que dicen, se muere un muchacho y diciera que ya le tocaba. No, no le tocaba. Él mismo se lo buscó. Pero un cristiano no muere cuando se lo anuncia. Un cristiano muere cuando sencillamente, ni cuando los médicos dicen, ni cuando el hombre dice, ni cuando nadie dice. Es cuando Dios determina. Esa es una de las seguridades que tenemos nosotros los hijos de Dios. Que tú, Señor y de la gloria, no nos recoges de esta tierra hasta cuando el propósito no se haya cumplido. Hasta cuando, Señor, tú no lo determines, bendito Señor Dios de los cielos. Por eso, Señor, hoy te damos gracias porque todavía, por decirlo de alguna manera, muchas gracias por darnos el permiso de vivir todavía. Gracias por darnos el permiso de todavía poder abrir nuestros ojos, de todavía poder respirar, Señor Dios de la gloria, de todavía poder tener vida. Muchas gracias, bendito Señor Dios de la gloria, por esa situación. Por eso, bendito Señor, en esta mañana nos acercamos ante ti, Padre amado, con alegría. El solo hecho de poder despertar ya es un momento de alegría, aunque a veces uno se despierta y a veces hay un poquito, Señor, tal vez de pereza porque Señor de la gloria no quisiera seguir durmiendo otro poquito, pero en medio de todo hay alegría porque hay vida, bendito Señor de la gloria. Gracias te damos, Padre amado, en esta mañana. Dice el salmista que nos acerquemos delante de ti, bendito Señor, a ese rey del cual venía hablando desde el capítulo 94, es decir, desde el Salmo 94, presentando a Dios como el rey de toda la tierra, como el rey de reyes, y allí en el capítulo 100 nos dice sencillamente que Él es el rey y que hay que acercarse a ese rey de la siguiente manera. Dice, cantad alegres a ese rey, a Dios, habitantes de toda la tierra, cantad alegres, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Que le alabemos, que bendizcamos su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias, bendito Señor. Gracias te damos, Padre amado, Dios del cielo, porque, Señor, tú eres bueno. Y porque tú eres bueno, bendito Señor, Dios de la gloria, por eso, Señor, Dios de los cielos, todavía extiendes tu misericordia sobre esta tierra. Señor, tal vez muchos, Padre amado, dirán, oh Dios del cielo, si Dios es bueno, si Dios es santo, si Dios es justo, ¿por qué no termina de una vez con todo esto y acaba con la maldad de una vez por todas? Pues le tengo noticias, si no lo ha hecho es porque Él es bueno, es misericordioso y te está esperando a ti que te arrepientas. Por eso es que no ha hecho lo que Él ha determinado hacer, porque un día sí va a venir, oh Dios de la gloria, Señor Dios de los cielos, a tomar el control total y absoluto de toda esta tierra, de toda esta creación, Padre amado, Dios de la gloria. Un día vendrás, un día vas a venir, Padre amado, y tomarás el control total y absoluto porque tú eres el rey. Tú eres el rey. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, nos dice el Salmo 94, tú eres el rey, nos dice el Salmo 95, tú eres el rey, nos dice el Salmo 96, tú eres el rey, nos dice el Salmo 97, tú eres el rey, nos dice el Salmo 98, tú eres el rey, nos dice el Salmo 99, y explotamos en adoración y alabanza con el Salmo 100, bendito Señor, presentándonos delante de ti con gratitud, con alabanza, con regocijo, bendito Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día, bendito Señor de la gloria, vendrás a establecer tu reino definitivo una vez y por todas y para siempre. Señor Dios de la gloria, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, Señor Dios de los cielos, que ese Rey de Reyes un día tomará el control de todos los reinos de esta tierra, y bendito Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre amado. Un día llegará un día en que todos los reinos de esta tierra tendrán que doblegarse ante ti, que tendrán que hincarse ante ti, tendrán que expresar con sus bocas y sus gargantas de que tú eres el único Señor de esta tierra, que no hay otro. Bendito Señor Dios de la gloria. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, bendito Señor, y por eso venimos ante ti, porque tenemos el privilegio, bendito Señor Dios de la
gloria, Padre amado, de acercarnos a ti con toda confianza, con toda seguridad, a través de un mediador que es Jesucristo, como sacerdote, como rey y como profeta. Nos acercamos delante de ti, bendito Señor, Dios de la gloria, por los méritos, Padre amado, de tu Hijo amado, por la cruz de Cristo, por la muerte, por la resurrección, porque ahora está a la diestra tuya, bendito Señor. Oh Padre amado, por eso nos acercamos a ti, por eso somos privilegiados. No hay un Padre amado, Dios de la gloria, aquí en esta tierra, Dios de la gloria, un intercesor, Padre amado, como tú, bendito Señor. Nos acercamos delante de ti únicamente a través de un intercesor, Jesucristo hombre, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No lo hay, Señor Dios de la gloria, únicamente tú, bendito Señor, y por eso tenemos, oh Dios de la gloria, el privilegio de acercarnos, Señor, a ti, Padre amado, y en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, no para pedir, hoy no vamos a pedir, hoy vamos a agradecer, hoy vamos a ser agradecidos, hoy vamos a tener gratitud, hoy vamos a adorar, hoy vamos a decirte, Señor, que somos, Padre amado, Dios de la gloria, ovejas de tu prado. Hoy vamos a, Señor, a recordarnos, bendito Señor, que no nos hicimos a nosotros mismos, que tú nos hiciste, que tú nos formaste, que tú has permitido nuestra vida, que nuestro nacimiento, que nuestra vida no ha sido un accidente, no ha sido una casualidad, sino que ha sido un propósito de parte tuyo. Oh Dios de la gloria, hoy por eso nos acercamos delante de ti, para agradecer. Hoy no venimos a pedir, hoy vamos a agradecer, hoy vamos a ser agradecidos, hoy vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque, Señor Dios de los cielos, a comienzos de este año, la noticia es que muchos iban a morir, que muchos, Padre amado, Dios de la gloria, iban a morir. Y Dios de los cielos, hoy, Dios de los cielos, podemos dar gracias porque nos das vida, porque, Señor Dios de la gloria, hasta aquí nos ha sostenido. Este año ha sido difícil, Padre amado, pero ya van 11 meses, ya entramos al mes número 11, y, Señor Dios de la gloria, lo que sospechamos por allá en enero, lo que sospechamos por allá en febrero que sucedería, Padre amado, durante este año, Señor, fue solamente eso, fue solamente una sospecha, porque tú has tenido cuidado de nosotros, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres bueno y porque tu verdad es de generación en generación. Por eso, bendito Señor Dios de la gloria, hoy, Padre amado, podemos decir gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, nos has sostenido, nos has ayudado, has estado, Señor Dios de la gloria, oh Padre amado, pendiente de tus hijos, no nos has dejado solos, no nos has dejado, Señor Padre amado, abandonados, oh Dios de la gloria. Hoy por eso podemos venir ante ti, apartamos unos minutos para agradecer, no importa si hay problemas, si hay luchas, si hay dificultades, si hay tristezas, si hay tribulaciones, lo que haya, bendito Señor, pero aún así, Señor Dios de la gloria, la invitación es que nos acerquemos con alegría, la invitación es que nos acerquemos con regocijo, la invitación es que nos acerquemos a ti con gratitud, la invitación es que, Señor Dios de la gloria, nos acerquemos a ti con alabanza, Padre amado, con adoración. Esa es la invitación que hace el salmista, de la manera y la forma como tú quieres que nos acerquemos ante el trono de la gracia. Bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado. Pablo lo dijo en otras palabras en su momento, dijo que seamos agradecidos en todo tiempo, que en todo tiempo aprendiéramos la gratitud, que en todo tiempo nos acercáramos al Señor con gratitud, que fuéramos agradecidos en cualquier situación. Oh Dios de la gloria, hoy por eso nos regocijamos, nos alentamos, Señor, te adoramos, te glorificamos, bendito Señor, dándote a ti la gloria por quien tú eres, bendito Señor Dios de la gloria. Señor, nuestra mente, Señor, humana no alcanza a percibir tanta bondad, no alcanza a percibir tanta misericordia, tanto amor, Señor, que tú expresas a favor nuestro, bendito Señor. Nuestra razón, nuestra mente, nuestra lógica es insuficiente para explicar, bendito Señor, por qué tanta bondad, por qué tanta misericordia, por qué tanta gracia a favor nuestro, bendito Señor, porque como bien dijo el salmista por allá en otro de los salmos, Dios de la gloria, que tú no nos pagas conforme a nuestros actos, porque tú te acuerdas de que somos polvo, bendito Señor, que el hombre es como la neblina, que en la mañana está pero en la tarde ya no está, que es como la hierba del campo, que en la mañana está y por la tarde se seca. Dios de la gloria, tú, Padre amado, nos recuerdas, bendito Señor, cuál es nuestra condición aquí en la tierra, pero bendito Señor, también nos recuerdas, Padre amado, cuando nos permites acercarnos ante tu trono, que tú eres eterno,
eterno, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y oh Dios de la gloria, que hay una esperanza para todos aquellos que han recibido a Cristo como su suficiente Salvador, a todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, a todos aquellos que han reconocido su condición de desobediencia delante de Dios y que lo han reconocido, oh Dios de la gloria, y que han sido perdonados, que han sido justificados, redimidos por la gracia. Para ellos hay una esperanza, Dios de la gloria, y es vida eterna, dijo el apóstol Juan. Dice al apóstol Juan, Dios de la gloria, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Señor Dios de la gloria, por eso, Señor Dios de los cielos, es un privilegiazo ser hijo de Dios, es un privilegio ser hijo de Dios. Pero tal vez tú que me escuchas al otro lado, que no eres cristiano, tal vez tú dirás, yo también soy hijo de Dios, yo también soy hija de Dios, porque no, que yo no soy un animal, yo también soy un hijo de Dios. Pues te tengo una noticia, la noticia es que tú eres un ser creado de Dios, pero no eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios, dice Juan, a los que creyeron, a los que le recibieron, a esto les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Padre amado, por eso en esta mañana te invito a ti, allí amigo, amiga, a que creas, pero no en el mero concepto intelectual del creer, sino que creer es confiar, creer es hacer la voluntad de aquello en que creo, creer es obediencia. Y si hoy en esta mañana te has conectado aquí a orar con nosotros, no es por casualidad, es porque Dios quiere que tú también creas, es porque Él se quiere hacer real para ti, porque ese Rey de Reyes, el cual Dios de la gloria gobierna, oh Padre amado, es el dueño del oro, de la plata, del mundo. Dice el Señor, mía es la tierra y la plenitud del mundo y los que en él habitan. Señor Dios de la gloria, ese Rey también quiere ser tu Rey, ese Señor también quiere ser tu Señor. Por eso en esta mañana, allí donde estás, dile: Señor, yo quiero que tú vengas y seas el Rey de mi vida, yo quiero que seas tú el Señor de mi vida. Hoy te la entrego a ti para que la gobiernes, para que reines, para que señorees en ella. Ya no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer la voluntad tuya, Dios de la gloria, o mejor, quiero que tu voluntad se haga en mí, a través de mí. Por eso en esta mañana me rindo ante ti, en esta mañana reconozco, Dios de la gloria, que yo no me hice a mí mismo, sino que tú me has creado, que tú me has hecho, que soy oveja de tu prado. En esta mañana me acerco delante de ti con acción de gracias, en esta mañana me acerco de ti con alegría, en esta mañana me acerco delante de ti con alabanza, en esta mañana me acerco delante de ti con adoración, reconociendo quién eres tú. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre ha sido tu misericordia. ¿Cómo no alabarte y cómo no adorarte, oh Señor, Dios de los cielos? Padre amado, Dios de la gloria, si tú eres un Dios bueno, si tú eres un Dios misericordioso, si tú eres un Dios de gracia, Padre amado, Dios de la gloria. En los tiempos de David había muchos reyes, por supuesto, pero eran reyes crueles, eran reyes inaccesibles, eran reyes, oh Dios de la gloria, que no favorecían a nadie, bendito Señor, que buscaban sus propios beneficios, oh Dios de los cielos. Por eso este salmista, tal vez, Padre amado, mirando esa condición de los reyes de su alrededor, dice: hay un solo rey. Ni siquiera yo mismo, diría David, ni siquiera yo mismo, siendo rey de Israel, soy tan bueno. Sencillamente hay un solo que es bueno, y ese es el Señor Jehová, el creador, el dueño de todo, del oro y de la plata. Ese es el único Rey bueno, y por eso hace la invitación, y por eso escribe el Salmo 97, el 94, y por eso escribe el Salmo 95, 96, 97, 98, 99, y explota allí en adoración y alabanza, escribiendo el Salmo 100 y haciendo una invitación magna a todo aquel que se acerque a ese Rey. Está prácticamente diciendo: cuando se acerquen a ese Rey, no se acerquen con miedo, no se acerquen con temor, no necesitan de hacer una logística para acercarse a ese Rey. Simplemente acérquense con alegría, con regocijo, con alabanza, porque hay una razón por la cual acercarse con esa actitud a ese Rey, y la razón es porque ese Rey es bueno, y porque su misericordia es para siempre, y su verdad de generación en generación. Por eso está la dinámica para acercarse a ese trono de la gracia. Y hoy, Dios de los cielos, te damos gracias por darnos esa oportunidad, y por darnos ese privilegio, bendito Señor, Dios de la gloria, de podernos acercar en esa condición, bendito Señor. Y no nos acercamos en la condición de mendigos, no nos acercamos en la condición de pordioseros, nos acercamos al trono de la gracia en calidad de hijos e hijas de Dios. Padre amado, Dios de los cielos, gracias por este privilegio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ser nuestro gran sumo sacerdote, Dios de la gloria, Padre amado, intercediendo ante el Padre por tus hijos, por tu pueblo, por tus redimidos. Gracias,
gracias, bendito Señor, oh Dios de los cielos. Aquí nosotros oraremos 10 minutos, 15 minutos y nos cansamos, pero el Señor, el Jesucristo, no se cansa de interceder por ti y por mí las 24/7 del día, todos los días, todos los meses del año. Señor Dios de la gloria, está allí ese gran intercesor, oh Dios de la gloria. Hoy por eso, Señor, si nos mantenemos en pie, no es porque, Señor Dios de la gloria, hayamos orado. Si nos mantenemos en pie, no es porque hayamos ayunado. Si nos mantenemos en pie, no es porque otros ahí estén orando por nosotros. Si nos mantenemos en pie, es porque el intercesor, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios está ante el Rey de Reyes a la diestra, intercediendo por cada uno de nosotros, aún por esta tierra, aún por toda la tierra, porque su misericordia es para todos, porque el sol sale para buenos y malos, porque la tierra produce para justos e injustos. Dios de la gloria, así es ese Dios que tenemos, que aunque a veces no entendemos por qué tanta misericordia cuando somos tan pecadores, bendito Señor, pues de eso se trata la gracia y la misericordia del Señor. Es el amor que sobrepasa todo entendimiento, que no lo podemos entender, que siendo conscientes de que somos inmerecedores de tanto beneficio de parte de Dios, Dios inclusive interviene, Señor Dios de la gloria, a favor nuestro, aún a sabiendas de que no lo merecemos. Eso es gracia. Eso es gracia, eso es gracia, eso es gracia a favor de esta humanidad, a favor de esta tierra. Por eso la razón importante, por eso la razón grande y majestuosa de poder, Señor Dios de la gloria, acercarnos delante de ti con alegría, de servirte con regocijo, de reconocer que tú eres Dios, que tú eres el Creador, bendito Señor, de reconocer que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, y Dios de la gloria, oh, que tu verdad de generación en generación, que tu palabra, bendito Señor Dios de la gloria, no es antigua, que tu palabra, bendito Señor, no es moderna, que tu palabra es eterna, Señor Dios de la gloria. Por eso, Padre amado, tú eres inmutable, tú no varías, tú no cambias de parecer, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos a ti toda la gloria, bendito Señor. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro Dios, que no hay otro, Señor, que eres el único, no un Dios, sino el único Dios verdadero, no un Dios verdadero, porque algunos dicen, hay el único Dios, no hay un Dios verdadero, no, es el único Dios, no hay otro Dios, no hay otro, fuera de ti no hay nada ni nadie. Por eso ante ti, Señor, nos acercamos, y Dios de la gloria, te damos gracias, y te alabamos, y te bendecimos, y glorificamos tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor, por darnos vida, para alabarte, para adorarte, para servirte. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Amén y amén. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Muy buenos días para todos y todas. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas en esta nueva semana, en este nuevo mes. Hoy es martes 3 de noviembre del año 2020. Hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Qué bonito eso, mire. Ya vamos en noviembre, ya llegamos a final de año, aunque en cuarentenados, pero el Señor nos ha sostenido y el Señor ha sido bueno. Razones suficientes para estar agradecido. Nos da la oportunidad y el privilegio de estudiar su palabra, de reflexionar en ella, de leerla, de entenderla, de comprenderla, de compartirla. Qué privilegio el que tenemos delante del Señor. Y usando de ese privilegio que nos da el Señor en esta mañana, pues ¿por qué no aprovecharlo y continuar con nuestros estudios del Evangelio de Juan, que hemos iniciado propiamente a la par con esta pandemia? Tan pronto nos dijeron que nos iban a encerrar. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos, empezamos a orarle al Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor pues nos ha dirigido a que estudiemos, en el caso de estas mañanas, el Evangelio de Juan. Los jueves en la tarde, en la noche, a las 7 de la noche, estamos estudiando otro libro de una manera sistemática, Apocalipsis. Y los lunes, cuando no son festivos, los lunes estamos en la noche también a las 7, también estudiando el libro de Génesis. Así que somos privilegiados que el Señor nos permita ese permiso, esa oportunidad de estudiar la palabra. Qué tremendo. Y en estos tiempos se requiere no leer la palabra así solamente de una manera devocional. Se necesita ir a la profundidad, de ir allá, a indagar allá a lo que quiere decir verdaderamente el texto bíblico. Así que creo que ha sido provechoso. Estamos desde más o menos el mes de marzo, creo, estudiando el Evangelio de Juan.
Hoy comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 8 de este Evangelio de Juan. Pues vamos despacio, pero creo que estos 7 capítulos han sido pero muy provechosos. Espero que haya sido de mucho provecho para usted. Personalmente para mí ha sido de mucha edificación, de mucho provecho el estar estudiando, porque aquí yo también estoy estudiando. Aquí yo no estoy dándome las que sé más, no, aquí yo también estoy estudiando a la par con ustedes. La única diferencia es que yo lo aprendo primero. El Señor me lo enseña a mí primero para que usted se lo explique después a usted, pero yo también estoy estudiando acá a la par con todos ustedes. Así que hoy entramos al capítulo 8 de Juan, al capítulo 8 de Juan. Así que vamos a leer algunos versículos, una primera parte, una primera porción del Evangelio de Juan, capítulo 8. Note que comienza con el último versículo en Reina Valera. En Reina Valera, esta porción comienza con el último, incluyendo el último versículo del capítulo 53. Y comienza diciendo, cada uno se fue a su casa. Y ahora sí comienza el capítulo 8, versículo 1, si usted notó allá en Reina Valera, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, dejémoslo hasta ahí, de este capítulo 8, esta primera perícopa. Recuerde, vamos a recordar algunos detalles. Recuerde que el capítulo 7, 8 y 9 de Juan están dentro del marco de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que está en ese marco, así es, del capítulo 7 hasta el capítulo 9, son eventos que se dieron alrededor de la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas judías. Así que comienza el versículo 8, termina el capítulo 53, versículo 53 del 7, y comienza el 8.1 diciendo, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces note allí esa actitud que hay allí. Dice que todos se fueron a su casa, pero Jesús se fue al monte a orar. Después lo vamos a explicar. Lo que vamos a explicar aquí antes de entrar en materia con este capítulo 8, vamos a explicar algo que se conoce como un problema textual, es decir, un problema de texto. Algunos eruditos o algunos estudiosos han discutido mucho sobre esta porción que acabamos de leer. Han discutido mucho sobre la autenticidad de estos versículos. Muchos estudiosos lo han discutido. Algunos creen que este pasaje no fue escrito por Juan, por ejemplo. Antes de eso, recuerde que no estamos predicando, estamos estudiando sistemáticamente el Evangelio de Juan. Esto no es una predicación, es un estudio concienzudo, meticuloso, sistemático del Evangelio de Juan. Por eso hoy me voy a tomar a la tarea de explicar la parte textual de este texto, porque necesitamos conocerlo. Así que antes de entrar en materia con el contenido, el sentido del texto como tal, vamos a explicar un poquito lo que este texto, esta perícopa, que se conoce así, esta perícopa, una porción de la palabra de Dios, tiene que ver, ha causado mucha discusión entre muchos eruditos, entre muchos estudiosos de la Biblia. Entonces, como ya dije hace un momento, algunos creen que este pasaje no fue escrito por Juan.
sino por un escritor no inspirado. Recuerde que la Biblia es inspirada por Dios, pero algunos creen que esta porción bíblica que está acá no la escribió Juan, sino que fue otro escritor no inspirado por Juan, y que fue incorporado al Evangelio más tarde, después de haber sido escrito el Evangelio de Juan. Otros creen que se trata de una parte auténtica del Evangelio y que debe ser reconocida como tal. O sea, unos dicen que no, pero otros dicen que sí. El origen de la discusión pues surge por el hecho de que este texto no se encuentra en algunas copias antiguas del Nuevo Testamento. Es decir, en algunas, recuerde que lo que tenemos en nuestra mano no es la Biblia original. Son copias de las 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 copias y de las copias y más copias del original que tenemos en nuestra mano. O sea, aunque Reina Valera es la que más trata de acercarse a esos contenidos originales, entonces el origen de la discusión surge allí por el hecho de que muchos dicen de que este texto no se encuentra en algunas copias antiguas del Nuevo Testamento, aunque sí aparece en otras muchas. Eso es un tema de discusión allí. Así que un detalle curioso sobre esto es que, sobre este particular, es que algunos de los manuscritos que no lo incluyen dejan un espacio en blanco en el lugar donde deberían figurar estos versículos. Eso es algún detalle que es curioso, que algunos eruditos, algunos estudiosos, algunos copistas, se conocía como copista, ya lo voy a explicar, copistas se conocía, o escribas que usted ve en su Biblia, algunos de ellos cuando llegaban a esta porción dejaban el espacio en blanco. Cuando llegaban a este relato de la mujer en adulterio, dejaban el espacio en blanco posiblemente para escribirlo más tarde, que es lo que algunos también piensan. Otros dicen que este texto es veraz, otros dicen que no lo escribió Juan, sino que lo escribió otro escritor no inspirado por el Espíritu Santo. Así que dejar un espacio en blanco en el lugar donde deberían figurar estos versículos, pues esto sería algo inexplicable si el copista no conociera la existencia del pasaje. O sea, el copista tal vez, aunque no lo escribió, pero sí conoció el relato. O sea, quiere decir que el relato es veraz. Lo que sucedió aquí con esta mujer pescada en adulterio. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual no aparece este texto en algunos manuscritos? Sería la pregunta. ¿Cuál es la razón? La primera, muchos alegan la moral del pasaje. Es decir, que la moral del pasaje no fue considerada de dudosa pureza. ¿Por qué? ¿Por qué de dudosa pureza? Bueno, vamos a explicar algo que dijo don Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un hombre que estuvo dentro del año 354, más o menos hasta el 430 después de Cristo. Fue conocido también como San Agustín. Mis queridos católicos, ya la agarramos. San Agustín fue sacerdote y doctor de la Iglesia Católica. Él, después de su conversión al Evangelio, fue obispo de Hipona, por eso se le conoce Agustín de Hipona, al norte de África, por allá, y lideró una serie de luchas que se daban en el momento contra muchas herejías. Había en esa época tantas herejías, por ejemplo, como los maniqueos, que era una religión universalista fundada por el sabio persa Mani, y quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios. Eso decían los maniqueos, fundado por Mani, un religioso allí que decía que él era el último de los profetas enviados por Dios. Entonces San Agustín o Agustín pues debate lo llama como herejía, que esa es una herejía. También Agustín de Hipona pues debatía también las herejías de los donatistas. ¿Quiénes eran ellos? Iniciado por Donato, que era un obispo de Cartago, al norte también de África, quien aseguraba que solo los sacerdotes puros, los sacerdotes que tuvieran una vida intachable, que no tuvieran nada de pecado, eran los únicos que podían servir, eran los únicos que podían ministrar. Y fuera de eso decía, mire la otra herejía que decía, fuera de eso decía que los pecadores no podían ser miembros de una iglesia. Entonces, siendo así la condición, entonces imagínense. Entonces, eso también lo refuta Agustín de Hipona. También debate o refuta otra herejía, y era la herejía del pelagianismo, que era una de las doctrinas
que aún la misma Iglesia católica había considerado como herejía. ¿Qué decía el pelagianismo? Pues fundado por Pelagio, que era un monje británico, quien enseñaba, dígame bien qué era lo que enseñaba, enseñaba la negación del pecado adámico. Es decir, él negaba el pecado original, él negaba que sencillamente el pecado, que esa condición de la naturaleza pecaminosa de todos los hombres que es transmitida a través de Adán, para él eso no era veraz. Así que esa era otra herejía que refutaba Agustín de Hipona. Así que Agustín de Hipona, junto con otros muchos autores antiguos, pues dan cuenta de que este pasaje había sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan porque podían alentar, oígame bien, podían alentar al pecado de adulterio. ¿Cómo si? O servir de excusa para no reconocer su gravedad. Es decir, además la negativa de Jesús de considerar a la mujer adúltera, es decir, ¿qué era lo que debatían tanto? Que cómo Jesús se cree, o sea, algunos debatían que cómo Jesús cuando le dice a la mujer adúltera, ¿no te condenaron? Ni yo te condeno. Algunos malos entendidos creen que Jesús pasó por alto ese pecado, es decir, que fue permisivo con ese pecado de adulterio. Algunos creen eso, pero ya lo vamos a ir explicando. Algunos creen que colocar esta porción de la Biblia dentro de la palabra, dentro del Evangelio de Juan, esa porción o ese relato o esa historia de entre Jesús y la samaritana y todo lo que sucedió allí, que colocarlo allí era como darle rienda suelta al adulterio, era como dándole rienda suelta al permiso de cometer adulterio y que Jesús perdona, porque así como perdonó a la mujer, a esta mujer, pues va a perdonar también cualquier otro pecado y adulterio. Entonces, Agustín de Hipona, pues un sacerdote allí que también era conocido como doctor de la Iglesia Católica, que es decir, un sabio, un hombre que se metió de lleno a los estudios allí. Ese hombre pues llegó a esa conclusión de que si en algunos textos de Juan habían quitado, habían omitido esta porción, era sencillamente para prevenir eso, para prevenir que no fuera el pueblo alentado a cometer adulterio o sencillamente que sirviera de excusa para pecar deliberadamente o no tener este pecado en cuenta como un pecado grave, el pecado de adulterio. Además, la negativa de Jesús de condenar a la mujer adúltera les parecía que entraba en conflicto con la estricta disciplina que el apóstol Pablo había ordenado que debían tener con ciertos tipos de pecado de este tipo. Es decir, Agustín de Hipona sencillamente dice, no, esto no, este texto de Juan sencillamente no concuerda con lo que Pablo estaba hablando a la iglesia en Corinto, porque Pablo a la iglesia en Corinto es fuerte en su manera de instruir a la iglesia de Corinto en cuanto a la situación del pecado de adulterio. Mire lo que dijo Pablo en cuanto a esa situación, cuando se cometiera pecado de adulterio dentro de la iglesia o aún fuera de ella. Mire lo que decía Pablo acerca de ese pecado. 1 Corintios 5:9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis, mire lo que dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. Tremendo eso. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Tremenda, es una orden que da Pablo y es una orden dura, que no meterse con alguien que haya cometido adulterio, no se podía juntar. Ahora dice, más bien, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, para Agustín de Hipona, para otros escritores bíblicos, confrontar este texto con el texto que acabamos de leer de la mujer adúltera ya en el Evangelio de Juan, esto chocaba porque sencillamente no concordaba que Jesús hubiese perdonado a una mujer de esta clase o por esta clase de pecado, siendo cuando el apóstol Pablo es bien celoso acerca de los actos de fornicación. Él dice, ni siquiera se junten con ellos, ni siquiera se metan con ellos. Entonces, de hecho, las iglesias de la época posteriores a
a Pablo y a todos los apóstoles, establecieron una severa penitencia, inclusive antes de que la persona disciplinada pudiera ser readmitida en la iglesia, y en especial con aquellos casos que tuvieran que ver con los pecados pecaminosos o con los pecados, perdón, de actividad sexual. Así que esto era bastante delicado para la iglesia post-apostólica, es decir, la que se fue surgiendo en los primeros siglos. Y recordemos que Agustín de Hipona pues pertenece al siglo IV. Entonces pues estaba en medio de ese auge donde la iglesia misma sufría de esa situación de no tolerar los pecados de actividad sexual. Así que para ellos este texto pues no era, moralmente hablando, no era puro. Era más bien para ellos como que este texto incitaba a pecar, incitaba también a pasar por alto o omitir los pecados sexuales, verlos de una manera no tan grave. Así que por eso algunos copistas sencillamente omitieron este texto, no permitieron colocarlo en el Evangelio de Juan. U otros pues más lanzados dicen que sencillamente sí fue escrito, pero no fue escrito por Juan, sino por algún escritor que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero entonces ahí vamos mirando cuál es la ocasión de ese debate. Entonces lo primero que ellos dicen es que este pasaje, moralmente hablando, tiene una dudosa pureza. Algunos escritores, algunos autores antiguos, estoy hablando de la iglesia del primer siglo. Así que recordemos, de hecho las iglesias del primer siglo atacaban fuertemente, especialmente esta clase de pecados, lo que fueran el pecados sexuales. Si alguien cometía pecado sexual siendo miembro de una iglesia, pues antes de volverlo a reintegrar a la iglesia, como miembro de la iglesia, tenía que pasar por una disciplina bastante fuerte. Es decir, eso no era que venga, oramos, Dios nos perdone y ya otra vez eres miembro de la iglesia. Oiga, qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Deberíamos, yo creo que hoy en día, aprender un poquito de eso, de la disciplina en la iglesia que se ha venido perdiendo. Eso ya se ha venido perdiendo. Bien, así que en ese contexto lo que Jesús hizo aquí, al perdonar de forma inmediata a la mujer adúltera, óigame bien, entraba en conflicto con lo que ellos practicaban. Es decir, seguramente muchos de ellos se preguntarían, ¿cómo podía un pecado sexual ser excusado de una manera tan fácil? Es decir, ellos se acomodaban al texto que acabamos de leer de Primera de Corintios, de lo cual decía Pablo, ni con los fornicarios, ni con los adúlteros, mucho con ellos nada que ver, porque cuando Pablo escribe, ellos interpretaban, estos escritores están interpretando lo que Pablo escribe, que definitivamente a los pecadores que hayan cometido pecado sexual, definitivamente no hay que comer ni siquiera con ellos. Es decir, eran fuertes frente a esa clase de pecado, especialmente el pecado sexual. Así que ellos entraban en conflicto con eso, con lo que decía aquí en el texto. ¿Cómo sí que Jesús de buena manera va perdonando a la mujer adúltera? Le dice, váyase, yo ni siquiera la condeno, tranquila, y cómo sí que no pasó nada. Entonces, para ellos chocaba, porque ellos al leer el texto de Primera de Corintios, donde Pablo escribe, chocaba con eso. Pero ¿cómo sí? Pablo aquí es más severo, Pablo aquí no está tolerando ese pecado, y Jesús de una manera muy sutil lo va perdonando. Eso era lo que ellos creían, el contexto que ellos tenían. Así que seguramente muchos de ellos se preguntarían eso. Y en estas circunstancias es imposible creer que la mente de algún copista hubiera inventado aquí un pasaje como el de la mujer adúltera. ¿Quién eran los copistas? Bueno, voy a explicar un poquito quién eran esos copistas. Los copistas, que nosotros los tenemos también en nuestras Biblias, los escribe como escribas, tenía la labor de guardar. Óigame, ¿cuál era el oficio de un copista? Por eso, ¿para qué? Para entrar en detalle y sacar una conclusión definitivamente si esta porción que acabamos de leer de Juan, cuando se relata el caso de la mujer adúltera, verdaderamente es inspirado por Dios o no es inspirado, fue otro quien lo colocó o no, o por qué lo omiten de algunas versiones de algunos relatos bíblicos y por qué no así lo permiten. Entonces vamos a mirar por qué, porque los encargados de hacer esa tarea, de hacer esa tarea se llamaban los copistas. ¿Cuál era la función de ellos? Yo me permití aquí investigar un poquitico. Los copistas tenían la labor de guardar, de enseñar y copiar la ley de Dios. Es decir, se ceñían a una disciplina singular
que incluía las siguientes reglas. Mire cómo era que ellos copiaban los textos bíblicos. Mire, lo primero, el contenido del rollo, en aquella época eran rollos, el contenido del rollo debía ser escrito en pieles de animales ceremonialmente limpios. Empezando por ahí. Se escribía en pieles de animales, pero tenían que ser examinados meticulosamente, que no tuvieran nada de mancha, es decir, como si se fueran a llevar para la expiación. Lo segundo, ese rollo debía cumplir requisitos estrictos en cuanto a sus dimensiones de largo y de ancho. Es decir, tenían que tener unas medidas exactas. Tercero, el rollo debía ser lineado cuidadosamente. Y lo tercero. Cuarto, la tinta tenía que ser negra, preparada de una receta especial. Quinto, el copista trabajaba solo después de lavar primero todo su cuerpo y ponerse vestimentas especiales. Es decir, los copistas, los encargados de transliterar, de transmitir, y los que lo escribían era a mano. Ellos cogían los textos a mano. Ellos no, en esa época no había computadores, no había máquinas de escribir, no había toda la tecnología que tenemos hoy. Imagínese, es como imaginarse esto. Es como si a usted le dijeran, transcriba toda la Biblia a mano, en un cuaderno. Transcríbala toda. Y aquí viene a mi mente un hermano que ya partió con el Señor de la iglesia donde yo pertenecía, el hermano Felo, que cuando yo iba a visitarlo a él, siempre me mostraba todos los cuadernos donde él transliteraba toda la Biblia, la empezó a copiar toda a mano en sus cuadernos. Entonces cada vez que yo iba a visitarlo me ponía a leer todo lo que él escribía. Mire hermano, todo lo que copié, lea, y me tocaba ponerme a leerle ahí todo lo que él había escrito. Así que un copista no era de cualquier manera que escribían. Entonces el copista trabajaba solo después de lavar todo su cuerpo y ponerse vestimentas especiales. Sexto, y entre cada letra, óiganme bien, entre cada letra se exigía un espacio solo del grosor de un pelo. Entonces ahí vamos mirando el trabajo que tenía. Entre letra y letra solamente se permitía un espacio donde cupiera un pelo. Entonces imagínense, ese era otro trabajo que tenía que hacer ellos. Séptimo, la copia tenía que ser una reproducción exacta, letra por letra del original. Entonces aquí ya la vamos agarrando de si este texto que acabamos de leer si era inspirado o no. Ahí como que ya la vamos agarrando. Es decir, porque la copia tenía que ser reproducida exacta, letra por letra del original. Se cotejaba mediante la cuenta del número de letras, total de letras, en el original y en la copia. O sea que era imagínese eso. Contar letra por letra de toda la Biblia. Haga esa tarea, haga ese trabajo. Cuente letra por letra de toda la Biblia. Pues eso les tocaba hacer los copistas. Para poder copiar, ellos tenían que copiar letra por letra. Todas, unas, exactas, conforme a los textos originales. Y después se cotejaba contando las letras del original y contando las letras de la copia. A ver si era real, si no falló ninguna. Tremendo trabajo, ¿no? Octavo, al escribir el nombre de Dios, cuando ellos tenían que escribir el nombre de Dios, no se podía introducir nuevamente la pluma en la tinta una vez que se iniciaba la escritura del nombre de Dios. Una vez que se comenzaba a escribir Dios, ellos no volvían a meter la pluma en la tinta, sino que cambiaban las tintas, cambiaban las plumas para escribir la siguiente letra. Qué tremenda reverencia ante ese nombre. ¿Qué nos dice a nosotros? Qué tremenda, vea, al escribir el nombre de Dios, no se podía introducir la pluma en la tinta una vez iniciada la escritura de su nombre. Tampoco se le podía prestar atención ni siquiera a un rey cuando llegase a hablar con el copista en ese momento. Es decir, si el copista estaba hablando, escribiendo el nombre Dios en ese momento y llegaba el rey a darle una orden al copista, qué pena mi rey, pero estoy escribiendo el nombre de Dios. Era tan tremendo. Ellos iban y se bañaban, iban y se cambiaban de vestimenta cada vez que tenían que escribir ese nombre reverente Dios. Por eso, por allá en los escritos antiguos, para no tener que ni siquiera pronunciar el nombre Dios, para ellos era tan reverente que no más bien lo transliteraron a Adonai, que significa Señor. Por no escribir el nombre de Dios. Era tan reverente ese nombre. Y como hoy en día, aún de entre nosotros mismos, el léxico cristiano, le damos duro al nombre de Dios.
qué irreverencia ante ese nombre, ¿ah? Qué tremenda reverencia que había. Así que por eso es que es imposible creer, por estas cosas y entre otras muchas más, por eso es que es imposible creer que algún copista hubiera inventado un pasaje como el de la mujer adúltera. Por todos esos detalles en cuanto a su función de copista, la forma como tenía que transliterarse, la forma como tenía que copiarse en los textos de una manera como más o menos lo acabo de explicar en esta mañana, no había lugar para que ellos se dieran el lujo de copiar un texto como el de el relato de la mujer adúltera de allí del Evangelio de Juan. Así que más adelante vamos a tener la ocasión de aclarar que nuestro Señor en ningún momento disimuló o encubrió el adulterio de esta mujer, o tuvo en poco el séptimo mandamiento, lo que la ley decía. ¿Qué decía la ley en el séptimo mandamiento? Deuteronomio 5:18 decía, no cometerás adulterio. Así que cuando Jesús perdona a esta mujer, ni está pasando por alto este mandamiento, no está omitiendo, ni disimulando, ni encubriendo el adulterio de esta mujer como algunos creen. Ahora bien, para entender correctamente este pasaje, debemos darnos cuenta que el Señor no estaba tratando aquí, es decir, que el Señor aquí lo que estaba tratando era no con el pecado de una persona, o mejor, lo que el Señor aquí está tratando más bien es con el pecado de una persona no creyente. ¿Sí me hago entender? Es decir, el Señor aquí, cuando le llevan a esta mujer en adulterio, no era una mujer cristiana, era una mujer no creyente. Así que el Señor aquí hay que meterlo en contexto de lo que está sucediendo allí en este relato. El Señor está ante una mujer no creyente que ha sido cogida en el acto del adulterio. Así que ella podría encontrar la justificación divina sencillamente porque era una mujer no creyente. Es decir, como diciéndolo de otra manera, el Señor está abierto para todos los pecadores que vengan a Él. Y el pecado es lo de menos. Su sangre es suficiente para perdonar el pecado más terrible de cualquier pecador. Pero porque aquí se está dirigiendo a una mujer que no es que sea conocedora de Cristo ni seguidora de Cristo, sino que la mujer que ha sido pescada en adulterio es una mujer que no ha creído en Jesús. Es una mujer pecadora por naturaleza. Así que cuando alguien es pecador por naturaleza, pues peca porque es su naturaleza de pecar. Pero ya cuando es hijo de Dios, ya lo piensa dos veces antes de pecar. Así que, dicho de otra forma, nosotros pecamos o somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, es decir, traemos una naturaleza pecaminosa. Y a esta mujer es que se está refiriendo Jesús, una mujer que no, sin ser creyente, viene cogida en un acto de adulterio, viene quebrantando lo que dice la ley en Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio, y sin embargo Jesús se está refiriendo a ella. La conversación es con una mujer que sencillamente no ha conocido del Señor, no ha creído en Él, y el Señor ve la oportunidad para llevar a esta mujer a que se arrepienta. Es lo que está haciendo allí. Ahorita ahora más adelante vamos a explicar todo el texto en detalle. Aquí lo que estoy dando es una introducción a este texto para aclarar algunas dudas de que algunos tienen, que dice que este texto fue inspirado, que no fue inspirado, que fue acomodado, que Jesús cómo va a pasar por alto un pecado así, que esto es darle permiso a la iglesia de que pequen y que no pasa nada. Así que eso es lo que estoy queriendo aclarar en esta mañana. Entonces ya vamos llegando al hilo, o vamos llegando al meollo del asunto, que sencillamente debemos darnos cuenta que lo que el Señor estaba tratando aquí era con el pecado de una mujer no creyente y cómo ella podría encontrar la justificación divina, cómo ella podría acercarse a la gracia, cómo ella podría ser merecedora de su gracia. Así que en este sentido, el pecador arrepentido es admitido a la gracia inmediatamente, sin más demora. Es decir, el que viene en una actitud de arrepentimiento, reconociendo a Jesús, reconociendo su condición de pecado, el Señor instantáneamente lo perdona, instantáneamente le salva. Como sucedió con esta mujer, le dijo, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no le dijo que tenía que hacer una serie de cosas o pasar por una serie de cursos para recibir el perdón. El pecador que viene arrepentido, a recibir del Señor, reconociendo su gracia y su misericordia instantáneamente. Es decir, la salvación es tan instantánea como progresiva. ¿Cómo sí que instantánea y progresiva?
Es decir, el pecador que viene al Señor inmediatamente reconoce sus pecados, inmediatamente es perdonado, justificado y el Señor lo llama santo, es decir, lo aparta de para. Es decir, apartado del pecado para. Se le da la posición de santo, es decir, lo vuelve santo posicional. Pero dije que era instantánea, pero es tan progresiva que tiene que ver con el proceso de santificación, que es el proceso que el Señor hace con nosotros todos los días hasta el día que Él venga. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que somos, pero seremos. Entonces eso se llama la santificación o el proceso de santificación, que es un proceso progresivo que día a día el Señor trabaja con el carácter del cristiano. Pero la salvación, la posición de santo apartado del pecado para Dios es instantánea. Cuando un pecador llega, inmediatamente se arrepiente, el Señor le da la salvación de una vez, gratuita y toda. No lo va salvando progresivamente. No le va diciendo, en la medida que vaya cogiendo antigüedad te voy salvando. No, es instantánea. Ese es un privilegiazo que tenemos. Entonces, por eso para los eruditos de los primeros siglos de la era cristiana después de Cristo, pues definitivamente chocaba con eso porque cogían el texto de Pablo, el que ya leímos, el texto de Pablo para decir, no señor, se casaron mal con ese texto. Y por eso fue que de alguna manera impartían disciplina en la iglesia primitiva de los primeros siglos en cuanto a este pecado sexual. Era una manera tremenda. Antes de volverlo a reintegrar como miembro de la iglesia, primero tenía que pasar por una disciplina tremenda. Así que, porque ellos se apegaban era más a lo que decía Primera de Corintios, donde Pablo está diciendo, revolvámoslo a leer, donde Pablo está diciendo, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero, otro caso diferente es el que tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia. Pablo se está refiriendo no a los fornicarios de todo el mundo, pues dice los fornicarios de este mundo, sino Pablo se está refiriendo a la disciplina de la iglesia. Mire cómo dice Pablo, de aquellos creyentes y sobre todo de aquellos creyentes que persisten en pecar. Es decir, no que cayeron en adulterio, sino que persisten en estar en adulterio. A ellos es que se está refiriendo Pablo. Volvámoslo a leer 1 Corintios 5:11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿De qué está hablando Pablo? De aquel que comete adulterio, pero que persiste en cometer adulterio. Y recordemos que está hablándole a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía fama de prostitución, es decir, está conformada por prostitutas, está conformada, es decir, todos redimidos, por supuesto, gente que su antigua vida eran prostitutas, homosexuales, lesbianas, idólatras. Mire cómo se estaba conformando la iglesia de Corinto. Es decir, era una región costera y por ser costera pues venía mucha gente y se prestaba para la corrupción, para el pecado. Entonces Corinto pues imagínense, inclusive hay un problema donde Pablo lo ataca fuertemente, que hay una relación entre la suegra y el yerno, por ejemplo, una relación de esas. O había otras situaciones donde la iglesia, venían los homosexuales a la iglesia de la mano y fuera de eso participaban de la Santa Cena. O sea, era un desorden tremendo, un despelote tremendo dentro de la iglesia. Recuerden que por esto estamos leyendo 1 Corintios 5:11 y la primera carta de Corintios es una carta de exhortación fuerte que Pablo le hace a la iglesia. Pablo está atacando fuerte el comportamiento de la iglesia, es decir, ellos estaban queriendo volver, ellos prácticamente venían de un mundo tremendo, de situaciones tremendas en cuanto a pecados sexuales y sin embargo continuaban en la iglesia persistiendo en pecar de la misma manera. Por eso es que Pablo está refiriéndose a eso, por eso es que Pablo les habla fuerte a esta iglesia. De hecho, cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, Pablo está queriendo decir, uy hermanos, como que se me fue un poquito la mano.
Mi corazón está triste porque tuve que regañarlos en la primera, estoy parafraseando, en la primera carta tuve que regañarlos duro, fuerte, y mi corazón está triste, pero si esta tristeza ha de producir en que ustedes se arrepientan, pues vale la pena estar triste, más o menos parafraseando así lo que dice la segunda carta a los Corintios. Entonces lo que está aquí hablando Pablo es mirando el contexto de esa iglesia de los Corintios. De hecho, los atenienses, que se creían los dueños del mundo, la meca de la sabiduría, a ellos es donde Pablo en algún momento se para ante ellos y les dice, porque lo vil, lo menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, se está refiriendo a Corinto. A Corinto, una región menospreciada por su contaminación pecaminosa y especialmente en el área sexual. Entonces era menospreciada. Así que Pablo está diciendo, de esos, de los corintos, de los más vil, de lo más menospreciado, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, a ustedes, mis queridos atenienses, que se creen la meca y la sabiduría del mundo. Entonces, por eso les dice así. Y ya sacando ese contexto allí. Entonces, lo que está queriendo decir aquí Pablo, en cuanto a esa expresión de la disciplina en cuanto al pecado de orden sexual en la iglesia de Corinto, está hablando a los que persisten en pecar. Persisten en pecar. Entonces, cuando Pablo ve que alguien está, que ellos definitivamente persisten en seguir en su antigua vida pecaminosa de este orden sexual, sencillamente Pablo dice, ni con ellos, mejor dicho, ni se metan. Es decir, Pablo está hablando fuerte allí a todos aquellos que cometen esa clase de pecados, y no solamente los sexuales. Él dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Es una disciplina fuerte, es una disciplina fuerte. Así que en una situación así, el apóstol manda guardar distancias para que el testimonio de la iglesia no se vea comprometido. Es lo que está queriendo decir Pablo acá. Así que, ¿cuál es la razón por la cual no aparece el texto de Juan en algunos manuscritos? Primero, porque la moral del pasaje fue considerada de dudosa pureza por todos estos eventos. ¿Cómo sí que Jesús va perdonando así nomás cuando Pablo es más severo? Es lo que prácticamente resumiendo quiere decir. Y lo segundo, que no encaja con el contexto. Algunos dicen, pero es que aquí trae un hilo conector, pero un hilo y de un momento a otro como que da una vuelta, da un giro cuando trae un evento que sucede dentro del marco, como dije al principio, de la fiesta de los tabernáculos, y ahora nos metió aquí a hablar de una mujer que ha cogido en el tema de adulterio. Pues esa es la segunda razón por la cual dan de que este texto fue omitido de algunos manuscritos del Evangelio de Juan. Dicen que no encaja con el contexto, es decir, con el relato que se viene dando desde el capítulo 5 prácticamente de Juan, donde ahora el Señor allí, por ejemplo, el capítulo 7 empieza en una fiesta como la fiesta de los tabernáculos. Pero ellos piensan eso, que está fuera de contexto. Así que otro argumento empleado por los que no creen, por los que creen que este pasaje no es auténtico, tiene que ver con el hecho de que, según a su parecer, el relato de la mujer adúltera interrumpe la fluidez del pensamiento entre los capítulos 7 y el capítulo 8. Eso es lo que ellos creen. Sin embargo, si nos fijamos bien en este relato, si lo miramos bien, sin embargo, si nos fijamos bien con atención, veremos que esto no fue así. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos dos capítulos vemos los constantes intentos de los judíos de querer matar a Jesús, de querer atrapar a Jesús. Y también son frecuentes allí las referencias a la ley de Moisés, es decir, el Señor no omite eso. Y la forma de juzgar correctamente de acuerdo a ella. Por eso el Señor dice, la ley dice que hay que juzgar, pero hay que juzgar con varios testigos. Yo les tengo varios testigos, dijo Jesús. Juan el Bautista testifica de mí. Las obras que yo hago testifican de mí. Mi Padre testifica de mí. Las Escrituras testifican de mí. Ustedes piden mínimo 3 testigos, yo les tengo 4, les está queriendo decir Jesús. Y les dice, yo estoy dispuesto, ustedes me están juzgando y yo estoy dispuesto a que me juzguen. Pero júzguenme no según las apariencias, sino júzguenme con justo juicio. Es decir, el Señor no está omitiendo lo que la ley decía. Entonces, contrario a lo que algunos piensan, que sencillamente
este texto fue sacado de algunos manuscritos a lo largo, por esto, pues vemos que frecuentemente el Señor está haciendo también referencias a la ley de Moisés y la forma de juzgar conforme a lo que la ley de Moisés decía. Así que no la está omitiendo, no la está interrumpiendo. Así que en todo esto, pues la continuidad entre ambos capítulos es clara. Sencillamente, el relato de la mujer adúltera allí sencillamente es una interrupción buscada por los mismos fariseos, por los mismos escribas. Son ellos quienes la traen. Cuando ya nos metamos en el texto como tal, vamos a mirar y explicar eso. Ellos mismos son los que vienen a interrumpir a Jesús. Es decir, aquí si usted nota, lee los conectores de entre el capítulo 7 y el capítulo 8, no hay ninguna interrupción. La línea sigue. Lo que pasa, o si hay una interrupción, pero propiciada, diciéndolo así, propiciada por los mismos líderes religiosos. Son ellos los que interrumpen a Jesús, porque no hay ninguna interrupción allí. Así que, concluyendo esta porción, esta explicación, en este sentido veremos que esta narración tiene todos los indicadores de veracidad histórica, es decir, cuadra perfectamente con el ministerio de Jesús. De hecho, esta historia y algunos de los dichos de Jesús que encontramos en ella gozan de gran popularidad inclusive hasta el día de hoy. Y goza de popularidad aún hasta aún entre los mismos incrédulos. Por ejemplo, un dicho que hay de los mismos incrédulos hasta el día de hoy, para dar la veracidad a este texto, de que este texto fue real. Un dicho de los mismos incrédulos hasta el día de hoy, que está dentro de este texto, por ejemplo, cuando alguien dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Se acuerda que en algún momento nosotros lo dijimos? Cuando alguien nos acusaba, cuando íbamos a acusar a alguien, decíamos eso, que están dentro de ese texto. Entonces, eso nos da a entender de que este texto no fue omitido. Algunos dijeron que sí fue omitido o que no lo escribió Juan, pero que hasta el día de hoy persevere en estos dichos, quiere decir que este texto es veraz. Así que, por nuestra parte, consideramos precisamente eso. Consideramos que este texto como histórico es histórico, o mejor, que es histórico y que es divinamente inspirado, es real, es veraz dentro de nuestras Biblias. Eso para descartar todas esas discusiones que a veces se gestan alrededor de los textos. ¿Y quiénes son los que articulan esas discusiones? Pues los eruditos, los estudiosos, los que sí, que unos que sí, otros que no, porque sea permiso. Y mire cómo se creen debates en lugar de permitir que sea el Espíritu Santo quien revele, quien inspire, quien dé claridad. Así que miramos el conector entre el capítulo 7 y el versículo 53, que es el último versículo del capítulo 7, perdón. Y nos conecta inmediatamente con el marco del capítulo 8, versículo 1, con una aseveración que dice, cada uno se fue a su casa. Recordemos que el final del capítulo 7 nos está hablando del éxtasis de la fiesta. Les dice que estaban en el último. ¿Se acuerda que Juan nos da 3 momentos de la fiesta en el capítulo 7? Al comienzo de la fiesta, la mitad de la fiesta y al final de la fiesta. Y al final de la fiesta era el día 8. Es decir, porque estaba escrito que en el día 7 era el día final. Pero el día octavo era el éxtasis de esta fiesta. Y allí es donde va terminando el capítulo 7. Es decir, va terminando el capítulo 7, pero a la par va terminando la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando ya termina la fiesta, termina el último versículo del capítulo 7 diciendo que cada uno se fue a su casa. Es decir, ya después de 8 días de estar allá enfiestados, cada uno se fue a su casa. Noten eso. Pero dice, comenzando el capítulo 8, versículo 1, comienza diciendo, y Jesús... Ahí está un conector. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Sí nota eso? Mientras todo el mundo se fue a la fiesta, es decir, el Señor se fue al monte de los olivos. Así que la fiesta de los tabernáculos ya había terminado, pero Jesús todavía se quedó en Jerusalén. Él no se fue a su casa, porque no tenía casa. Él no tenía dónde ir. Es decir, Jesús se quedó en Jerusalén. El texto nos dice que mientras que los miembros del Sanedrín y el mismo pueblo se volvieron a sus respectivos hogares, el Señor, no teniendo casa, se fue al monte de los olivos y allí seguramente pasó la noche. Esta fue su costumbre. Era la costumbre de Jesús cada vez que iba a una de las fiestas de Jerusalén. De día estaba sirviendo durante las fiestas, haciendo todo lo que tocara hacer, enseñando en el templo, y por las noches se iba para el monte a orar.
Qué tremendo eso. ¿Quién nos da ese relato de eso? Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 37, miren lo que dice. Y enseñaba de día, oigan esto, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se iba a dormir, juicioso, no, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. ¿Qué nos dice eso el Señor a los que servimos? ¿Qué nos dirá eso el Señor a quienes servimos? Mire que el Señor de día en Jerusalén sirva y de noche a orar. Por eso toma sentido cuando el Señor está por allá en la fiesta de la Pascua, en la última cena prácticamente, cuando el Señor está con sus discípulos, cuando el Señor, después de darles indicaciones desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, o mejor hasta el 16, terminando en el capítulo 17 orando por ellos. Después de ese día duro de trabajo en esta fiesta de Pascua, con sus discípulos, con su equipo de trabajo, con los suyos, con los que estaba allí, con sus 12. Jesús, ese día de esas fiestas siempre dejaban, me imagino que agotada a la gente, porque eran días de trabajo duro. Preparar todas esas fiestas no era fácil. Y los discípulos todo el día en esa fiesta de Pascua tuvieron que el cordero, ir a conseguir el cordero, ir a conseguir el aposento alto, llevar el cordero al templo para que fuera sacrificado, recibir el cordero, llevarlo a cocinarlo allá con hierbas amargas. Es decir, era un día de trabajo arduo, y sin embargo el Señor, cuando salen después de allí de comer esa cena y de darle algunas indicaciones a sus discípulos, el Señor les dice: ahora vámonos a orar. Ahora vámonos a orar. Se lo lleva para el Getsemaní a orar. ¿Ah? El Señor les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y se lo lleva a orar. Caminen, vamos a orar. Imagínense. Uno podría pensar que el Señor aquí le falta misericordia. Uno podría pensar aquí que el Señor es indolente. ¿Cómo sí que el Señor no se da cuenta que sus discípulos todo el día ese jueves estuvieron trabajando? Ya es entrada la noche, están cansaditos. Váyanse a dormir y mañana los espero en el Gólgota a las 3 de la tarde, que es cuando voy a morir. No, el Señor les dijo: vámonos a orar. Esta palabra es para quienes servimos. Para ti, querido líder, para ti, querido pastor. A nosotros nos toca más duro. A nosotros nos toca más duro el tajo. Jesús no les dijo, no los despachó a descansar. Jesús sencillamente se los llevó al monte a orar. Y algo que me llama la atención es que Lucas, cuando empieza el libro de los Hechos, Lucas, escribiéndole a Teófilo, le dice: mi querido Teófilo, te escribo las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús, todo lo que él enseñaba lo hacía. Por eso, cuando se lleva a sus discípulos a orar y quiere que estén orando con él esa noche es porque él oraba por las noches. Es porque él también estaría cansado humanamente. Él también estaría allí con ganas de irse a dormir, pero él se iba a ir a orar. Lo dice Lucas. Lucas 21 dice: enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Esto es importantísimo, porque en aquel monte soportó las angustias del Getsemaní. Y fue también allí donde fue arrastrado por toda la turba conducida por Judas. Y fue allí, desde allí, fue donde se fue para el cielo. Fue desde ese monte de los Olivos, donde dio las indicaciones y se fue para el cielo. Que se quedaron mirando a los discípulos. Y se fue. Y llegan unos señores allá al lado de los discípulos y dicen: ese que se veía, así como lo han visto ir, así va a volver. Y es allí mismo, óigame bien, esto es claro y puntual, y es allí mismo, en ese monte de los Olivos, donde Jesús posará los pies cuando venga a reinar en esta tierra una vez y por todas. Es allí donde va a poner los pies. En el rapto de la iglesia no va a poner los pies sobre la tierra. Dice que estaremos arrebatados, seremos llevados como imanes. Seremos así, nos esperarán las nubes. Yo creo que el Señor se baja por ahí del tercer, cuarto cielo y se baja y nos espera para llevarnos con Él hasta la presencia del Padre. ¿Pero qué hace allí? Cuando Él venga después de la semana 70 de Daniel, después de la gran tribulación, que lo estamos viendo en los jueves en Apocalipsis, estudie conmigo también los jueves en Apocalipsis. ¿Qué va a suceder?
¿Qué va a suceder cuando ya Cristo venga aquí a la tierra y ponga ahora sí los pies sobre esta tierra? Pues se lo voy a leer. Permítame leerle para terminar. Zacarías 14:1-5 dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos los despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Eso se llama la batalla del Armagedón. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará, oigan esto, peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies, en aquel día, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos, oigan esto, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia el sur, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él, oigan esto, eso es para usted, y con él todos los santos. La segunda venida del Señor, cuando vendrá con la iglesia, y tan pronto ponga los pies sobre el monte de los olivos, se va a abrir una gran cruz. El monte se va a abrir en cruz. Eso va a ser tremendo, aleluya, cuando usted y yo vengamos con el Señor a reinar. Ahí se la dejo para que se anime, mi amado. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza. Bendito Señor. De hecho, desde el mismo momento de la creación, el ser humano siempre ha querido pasar por alto lo que tú hablaste. Querer, Señor Dios de la gloria, cuestionar lo que tú hablaste. Desde el mismo momento de la creación. Dice que la serpiente vino a Eva y le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho que el día que coman de ese fruto van a morir? ¿Qué va? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto van a ser como Dios. Y a partir de ahí, la gente quiere ser como Dios. Y a partir de ahí, la gente quiere y cree saber más que Dios. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha querido cuestionar, pasar por alto, querer enseñarle a Dios, saberse más, que sabe más que Dios, querer cuestionar lo que Dios dijo. A partir de ahí, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que muchos Dios de la gloria creen que, Señor, este texto que hemos leído en esta mañana del relato de la mujer adúltera frente a Jesús, muchos dicen que ese texto no lo escribió Juan. Otros que lo escribieron algunos autores no inspirados por Dios. Otros dicen que fue omitido porque Dios no podía permitir, porque Jesús fue muy sutil en sencillamente perdonar a aquella mujer. O sea, a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha querido cuestionar tu palabra. Ha querido cuestionar por aquí, por allá, darle explicación a lo que ya está escrito. Y lo que está escrito, escrito está. Y lo creemos por la fe. Señor, lo creemos que está por la fe. Que tu palabra es veraz. Que tu palabra es real. Tu palabra no es para debatirla. Tu palabra es para estudiarla y vivirla. No es para debatirla. Pero desafortunadamente, Señor, debates teológicos, debates espirituales, debates textuales, debates religiosos alrededor de la palabra, cuando tú no nos dejaste tu palabra ni para enredarnos la vida, ni para coartarnos la libertad. Mi Señor Dios de la gloria, para usarla para debates religiosos. Nos dejaste tu palabra, fue para leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla y vivirla. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. Esta mañana me he tomado, Señor, la tarea de explicar algunos detalles acerca de los debates que se han gestado alrededor de este texto que vamos a estar estudiando durante estos días, Señor. Hoy, Señor, Dios de la gloria,
Lo que sacamos aquí, la verdad que sacamos de esto, Señor de la gloria, es que no nos corresponde debatir si sí o si no, que si Apocalipsis sí, que si Apocalipsis... Señor, eso no nos corresponde debatir. Nos corresponde es leer, estudiar, permitir que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón y vivir lo que tú nos hables. Señor Dios de la gloria, perdónanos si a veces hemos usado la palabra de Dios para debates. Para debates. Porque a veces es que la Biblia dice, y uno mira por las redes sociales, bendito Señor Dios de la gloria, más en estos tiempos, cómo la gente se agarra bibliazos a textos bíblicos por esas redes. Y es que la palabra de Dios dice, y el otro le manda el otro versículo, y el otro le manda el otro, y ahí le mando el otro. Y es unas peleas, Señor Dios de la gloria. Perdónanos. Yo te pido perdón en nombre del pueblo de Dios. En el nombre del pueblo de Dios, Señor Dios de la gloria. La palabra de Dios es para memorizarla, estudiarla, leerla, vivirla y compartirla. Compartirla con otros. En lugar de estar creando debates con otros, predique, mi amado. Predique la palabra. Eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó fue a predicar, no a debatir. Señor Dios de la gloria, perdónanos. Perdónanos. Es lo que aprendo yo cuando miro estos textos. Es lo que aprendo yo, a no debatir la palabra. Porque Señor Dios de la gloria. Y a mirar Dios de los cielos que, como decíamos hace un momento, desde el principio de la creación, el ser humano siempre ha querido debatir lo que tú dijiste. Desde el principio. Desde el principio. Tú le dijiste a Adán, mire, esos árboles, coma todo lo que quiera, pero ese árbol me lo deja quieto. Tome una decisión. Inmediatamente llegó la serpiente, inmediatamente llegó, Eva se puso a conversar con el diablo, allí se pudieron tener una charlita, tomaron tinto los dos, se puso a conversar y le hizo más caso a las palabras del diablo que a las palabras de Dios. Y a partir de ahí el ser humano siempre ha querido debatir la palabra, ha querido debatir, refutarla, ha querido justificar sus actos a la luz de textos bíblicos malinterpretando. Es que la palabra de Dios dice así. Es más, a Jesús mismo le llegaron algunos y le dijeron, los discípulos, Señor, entonces ¿qué hacemos con el divorcio? ¿Nos divorciamos o qué? Porque Moisés mandó a dar carta de divorcio y el Señor le dice, sí, pero no fue así en el principio, mis queridos. No fue así en el principio. ¿Cómo está escrito en el principio? El hombre dejará a su padre, su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el Señor, inclusive Jesús, la pone un poquito más fuerte. Y el Señor dice, y lo que Dios juntó, que no lo separe ningún hombre. Pero el ser humano hoy nos divorciamos por esto, nos divorciamos por esto, nos separamos por esto, nos separamos por esto. Siempre queriendo pasar por alto lo que Dios dijo. Y el Señor dijo, ¿por qué? Dio la razón, dijo, por la dureza del corazón del ser humano. El ser humano es duro y no quiere que la palabra de Dios lo penetre y lo atraviese. Y quiere buscarle argumentos a la palabra para vivir como se le antoja, para hacer lo que se le da la gana. Señor Dios de la gloria, perdónanos. Perdónanos, Señor, que tomemos el texto bíblico con la seriedad que corresponde. Que no le busquemos tres pelos al gato, Señor. Que si tú lo dijiste, así será. Y punto. Si tú lo hablaste, así será. Y por supuesto que la Biblia tiene errores, pero no errores en su contenido. Podrá tener errores gramaticales. Yo los he encontrado por errores gramaticales. De gramática, de escritura. Pero eso es normal. Pero en el sentido y el sentido del texto se mantiene. Y eso es lo que el Señor de la gloria, como vimos hoy, como los copistas, Señor, tenían que letra por letra, desde el original hasta la copia, letra por letra tenía que quedar exacta. No se podía variar. Y el Señor más adelante lo advirtió. Ay del que le quite, ay del que le agregue a las palabras que ya están escritas en este libro. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a tomar tu palabra con seriedad, con respeto como hacían los copistas. Cada vez que llegaban a tenían que escribir el nombre Dios, ellos cambiaban plumas, cambiaban tintas, se cambiaban ellos, se bañaban y volvían para volver a escribir la siguiente palabra. Ya escribieron la D, ahora escribamos la I. Bueno, estoy hablando del idioma español, pero en el idioma hebreo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tendría que ser de otra manera. Pero letra por letra, cada letra, Señor de la gloria, mandaba, exigía reverencia de parte de los copistas. Señor, eso también lo hemos perdido, la reverencia a tu palabra. La explicamos de cualquier manera, la interpretamos de cualquier manera, la vivimos de cualquier manera. Señor, perdónanos, perdónanos
Perdónanos, perdónanos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por hablarnos con claridad. Porque tu palabra, Señor Dios de la gloria, es vida. Tu palabra, bendito Señor, ahora que acabo de terminar el mes de la Biblia, Señor Dios de la gloria, vale la pena esta reflexión. De Señor, de coger tu palabra y darle la seriedad que ella exige, que ella demanda. Tu palabra es pura y es santa, Señor Dios de la gloria, y quienes tenemos el privilegio de leerla, de estudiarla, de explicarla, es un privilegio, bendito Señor, porque siendo tan impuros, bendito Señor, tener que predicar esta palabra tan pura, bendito Señor Dios de la gloria, eso es un privilegio y es por tu gracia y tu misericordia. Por eso, Señor, ayúdanos a darle el merecido respeto que ella demanda, bendito Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Deseo que tenga una buena semana, que la gracia, la misericordia y el amor del Señor esté sobre nuestras vidas en esta semana, en nuestras actividades. Muchas bendiciones, mis amados. Un abracito para todos. Bendiciones.